Cada carrera cuenta, nos enseña sobre esfuerzo y determinación. Prepararse adecuadamente y mantenerse concentrado en el objetivo es esencial. Empezar de manera precisa y tener la fuerza para continuar será un legado de esfuerzo y dedicación. Entregar y confiar es la mejor decisión para avanzar. Cada paso cuenta y es necesario continuar sin detenerse. Llegar a la meta es el resultado de cada desafío superado. Persevera, el camino hacia la meta. Persevera, el camino hacia la meta. No sé si ustedes disfrutan estos videos tanto como yo. Hay gente que trabaja mucho en prepararlo para nosotros, pero este video a mí me inspira. Bueno, todos los videos que prepara producción para esto, en cada serie, pensar, ver a esta gente, estos atletas corriendo, la emoción de poder llegar a la meta, y por eso la importancia de perseverar. Por eso queremos en esta serie meditar en esto. Perseverar no es algo fácil en ningún aspecto de la vida. En cosas, como hemos dicho hace una semana, como ejercicios, dietas, etcétera, como aspectos mucho más importantes, como perseverar en una profesión, en un negocio, perseverar en el matrimonio, perseverar en aspectos tan clave y tan fundamentales de la vida. Perseverar en la fe tampoco es algo fácil. Cuando uno intenta perseverar, poner de su parte, hacer lo que uno debe hacer, surgen problemas y dificultades, surge el temor. Por eso que muchas veces en la palabra de Dios, Dios le dice a la gente, no temas. Dios le dijo a mucha gente en el Antiguo Testamento, no temas. En el Nuevo Testamento también, cuando se le aparece a Pablo y le dice, Pablo, no temas, no calles, tengo mucha gente en este lugar. Por eso quiero que reflexionemos en este mes, en esta palabra, perseverar. Perseverar, y que estamos hablando de que nuestra fe pueda ser tan firme, tan sólida, y de que podamos perseverar en la fe, no como una perseverancia agotadora, desgastante, frustrante, sino que uno persevera con ánimo, con gozo, con alegría, con emoción, con pasión, porque lo que queremos es que nuestra fe trascienda a la siguiente generación y podamos ver cómo las siguientes generaciones también caminan con Jesús. Y estamos mirando cómo Pablo se esforzó, el apóstol Pablo, para que su pupilo Timoteo perseverara. Como espero que cada uno de nosotros se preocupe para que nuestros hijos perseveren, no importa la edad que tengan, pequeñitos, chiquitos o ya grandotes, porque como papás, quiero decirles, nunca usted puede cantar victoria. Hay papás que se jactan de sus hijos, ay, vea a mi hijo cómo anda de una maravilla. Mire, nunca cantemos victoria, la historia de ellos no se ha acabado de escribir. Si no están caminando como queremos que caminen, confiemos, su historia de vida no se ha terminado de escribir. Y si están caminando bien como queremos, caminando con Jesús y fieles en todo, celebremos, pero cuidemos también. Nunca nos llenemos de soberbia pensando que, mire qué buen trabajo he hecho. Queremos que nuestra fe trascienda de generación en generación para que como iglesia, como cuerpo de Cristo, sigamos avanzando, cumpliendo el rol que Dios quiere que cumplamos en esta tierra. Por eso perseverar no es algo fácil. Pablo por eso le escribe esta carta personal, esta carta que estamos mirando, 2 Timoteo. Yo espero que usted la haya leído. ¿Quiénes han leído 2 Timoteo? ¿La han leído? Bueno, léala una y otra vez. Miren, qué importante pensar en esto. Es una carta de despedida de Pablo. Esta es la carta que un padre le escribe a un hijo espiritual, es como sus últimas palabras. Y lo que le está diciendo, y lo hemos resumido en una palabra, es persevera. Y cuando pensamos en Timoteo, Timoteo tenía realmente muchas cosas para desanimarse y tener temor, como lo vimos hace 8 días. Era un hombre joven primero. Además de joven, ¿recuerdan qué más dijimos? Era un hombre que tenía ¿qué? Era enfermo, tenía una cantidad de enfermedades, por tus constantes enfermedades. Además de que era enfermo, joven, venía de una familia donde la mamá era judía, pero el papá griego. Esto podía ser motivo de estigma o señalamiento de parte de algunas personas. Pero Pablo se esfuerza por decirle,
Sigue adelante, persevera. La pregunta que quiero que pensemos es: ¿de dónde sacaremos fuerzas para perseverar? Nosotros, ¿de dónde vamos a sacar las fuerzas para perseverar? Miren, perseverar es tan clave que mucha gente hoy habla de este tema. Muchos hablan acerca de, por ejemplo, hablan de la meditación para poder uno recargarse. Por eso esto, lo que les decía hace 8 días, el mindfulness, la idea de reflexionar, pensar. Hoy hay tantas terapias, coach de vida, hablar de MBTI, acerca de 16 personalities, hablar del enneagrama, tantos recursos, working genius, tantos recursos que la gente habla, que terapias cognitivo-conductuales, que reprogramación neurolingüística. Surgen una cantidad de cosas, además de conferencistas motivacionales, para tratar de que la gente persevere en la vida. Porque una de las cosas que se está presentando cada vez más es la desilusión, el desánimo, como el ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Y surgen muchas propuestas. Usted no ha visto por redes sociales, por todo lado, está desanimado, está decaído, venga aquí, y le hacen hacer ejercicio, los ponen a brincar, los ponen a hacer de todo para que la gente pueda coger ánimo en la vida ante tantos problemas que desaniman y llevan a la desilusión. Tantas propuestas. Miren, Timoteo no contaba con ninguno de esos recursos, y por cierto, no estoy criticando estas cosas, creo que todas esas cosas tienen su lugar y su valor cuando son vistos con una cosmovisión cristiana. De lo contrario, simplemente no van a dar, no van a hacer el aporte que deben hacer. Lo digo con todo cuidado porque creo que todos estos recursos, cuando personas me dicen voy a ir a terapia, qué bueno, vaya, pero miren, uno llega a buscar cuál es mi problema. Hay un diagnóstico, pero al final uno ¿qué hace con eso? Y quiero que pensemos, hay nuevos recursos que surgen a nuestro alcance para tratar de ayudarnos a vivir mejor, a perseverar. La pregunta que me hago es: ¿con qué recursos contaba Timoteo en aquella época? ¿Con qué recursos se contaba en aquella época? Quiero que lo vean aquí en pantalla. ¿Con qué recursos? Si uno se pone a pensar, yo no podía mandar a Timoteo, Pablo decirle a Timoteo, vaya a un retiro de estos de reflexión para encontrarse con usted mismo. ¿Con qué recursos contaban en aquella época la gente? Miren, ¿saben con qué contaban? Lo primero quiero decirles esto, miren. Él contaba con su familia, su abuela Loida, su madre Eunice. Hoy también la gente dice, todos estos que hablan de desarrollo personal, que es un aspecto muy importante de la vida, dicen que un aspecto clave para que una persona se desarrolle a nivel personal es su familia. ¿De dónde viene? La mayor influencia que una persona puede recibir, para bien o para mal, es su familia. Por eso hemos hablado aquí varias veces de qué familia vengo, mi origen familiar. Por eso se ve esos patrones de familia, como hemos mencionado muchas veces. Abuelo que se suicida, hijo que se suicida, nieto que se suicida, lo mismo con el alcohol, con el juego, con muchos aspectos negativos y positivos también. Pero la familia es importante, y para Timoteo su familia fue de influencia. La abuela Loida, una mujer creyente de fe, su madre Eunice, una mujer creyente y de fe, aunque se casa con un padre griego. Otra vez eso hubiera sido motivo, como les dije, de decir qué pasó ahí, pero esta mujer le enseñó la palabra de Dios a su hijo Timoteo desde muy niño. Pero la familia es muy importante, por eso que en la confra nos preocupamos por la familia. Que usted como papá, mamá, esté en un grupo de crecimiento, no porque seamos tercos, canzones, no, porque miren, en los grupos es cuando nuestra familia se fortalece, cuando usted va en pareja, un grupo de parejas. Si usted tiene un mejor matrimonio, usted va a ser mejor influencia para sus hijos. Piensen en esto, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es un buen matrimonio. Siempre pensamos que es la profesión, etcétera, o muchas cosas, o bienes materiales, es la familia. Y esta familia, que no era perfecta, fue influencia para Timoteo. Entonces, ¿de dónde sacó Timoteo fuerzas para perseverar? Pues de su familia, su herencia familiar. Recuerde esto, la mejor herencia que le puedo dar a mis hijos es la fe. Que su hijo, su hija pueda decir, yo aprendí de mi padre, de mi madre. Que cuando tenían un problema, ellos oraban, buscaban al Señor, buscaban ayuda, buscaban a otras personas. No como esas personas que dicen, los trapos sucios, ¿qué? Puro orgullo de no decir, oiga, estoy mal, necesito ayuda, ayúdenme. La palabra de Dios nos habla de que qué bueno tener personas
que me ayuden. Comunidad, vivir en familia, vivir en comunidad es importante. Por eso insistimos, estar en grupos. ¿De dónde voy a sacar las fuerzas para perseverar? De donde las sacó Timoteo, de su origen familiar, su herencia familiar. Miren, qué precioso esto de herencia familiar. Por eso decíamos hace 8 días, esto de generación en generación. Y en Colombia hay pocas familias que llegan a una 4ª generación de fe. Nos referíamos a que mis abuelos o tatarabuelos caminaban con Jesús, mis abuelos, mis padres, etc. En mi caso les dije, soy de 1ª generación, mis hijos son de 2ª generación. Conocí a Jesús a los 16 años, me encontré con Él, mi padre tenía una fe a su manera. Y oro para que mis nietos, ojalá los vea, caminen con Jesús y ojalá los bisnietos. Y así haremos un aporte a esta sociedad, a este país, a este continente, a este mundo, cuando hayan más personas que caminen con Jesús. La familia, pero algo más es importante. Mire, ¿de dónde saco las fuerzas para perseverar? De los amigos. Timoteo lo sacó de sus amigos. Uno de sus amigos era Pablo, y más, Silas y otras personas que caminaron con él. Una de las cosas que siempre debemos pensar es, ¿qué personas, qué amigos tengo que sean influencia para mí? Por eso como papás nos preocupamos en que nuestros hijos tengan buenos amigos. Pero la pregunta es, ¿yo qué? ¿Qué amigos tengo? ¿Qué personas tengo a las que puedo acudir cuando estoy en problemas? Hay gente que no tiene nadie a quien recurrir. Los que estudian el tema de las relaciones y los amigos dicen lo siguiente, que una persona puede tener amigos así de corazón, con los cuales no necesita protocolos, sino de una entra en el tema y habla de aspectos profundos. Amigos cercanos así de corazón, en la vida puede llegar a tener, ¿saben cuántos amigos? Dicen que el más amiguero no llega a tener más de 5. El más amiguero. Usted puede tener muchos, dice que amigos esos casuales, no, esos son cientos, ¿sí? Pero amigos de corazón, los que trabajan el tema dicen, miren, una persona, por sociable que sea, amigos de corazón no llega a tener más de 5. Y recomiendan y dicen, ojalá usted al menos tenga 1. Porque mucha gente deja de perseverar cuando no tiene nadie con quien compartir. Al menos una persona de su mismo género, por favor, ¿sí? Porque si usted comienza a buscar una persona del sexo opuesto, termina enredado con esa persona. Que sea su mujer en todo caso, pero además de su esposa o su esposo, ojalá tenga una persona de su mismo género que pueda ser un amigo, que pueda ser de influencia para su vida. Pablo fue de influencia para Timoteo. ¿Y cuánto Pablo habla de Timoteo diciendo cuánto lo necesita? Miren, cuando usted comienza a ayudar a otra persona a caminar en la fe, usted comienza a convertirse como ese Pablo para ese Timoteo. Llega el momento en que éste crece y luego se da una relación de interdependencia y apoyo mutuo. Qué bueno por eso en la iglesia encontrar amigos. Por eso la idea de iglesia, de comunidad, por eso la idea de grupo pequeño, pero aquí somos muchos, pero en el grupo pequeño pueden encontrar amigos que puedan ser de influencia, porque ¿de dónde voy a sacar las fuerzas para perseverar? De mi familia y de mis amigos. Esa es la influencia que voy a tener. Yo le doy gracias a Dios que cuando tengo un problema busco amigos, personas que puedan orar, y a veces estoy como triste por algo y de pronto comienzo a experimentar como un nuevo ánimo y digo, alguien está orando por mí. Y de pronto de verdad alguien me escribe y me dice, oiga, ¿cómo anda? Estoy orando por usted. Le digo, ay, se nota que ese desgraciado oró por uno. Pero miren, familia, mucha gente se queja de no tener amigos. La Biblia habla mucho del tema. El que quiere ser amigo, de mostrarse amigo. Y hay gente que se queja, he tenido amigos que me han traicionado. Miren, a Jesús lo traicionaron, ¿usted qué espera? Si va a estar pensando en que quiere buscar los amigos ideales, perfectos, nunca los va a encontrar, jamás. Uno tiene que ser amigo y mostrarse amigo y seguir siendo amigo. Y si me traicionan no me importa. Prefiero ser burlado a ser burlador. Voy a entregar mi amistad con amor y no me importa si se burla, así duela. Porque cuando la gente te traiciona duele. Pero uno sigue adelante confiando y sigue arriesgándose. Porque lo que quiere es seguir. Pablo se arriesgó con Timoteo. Pero miren, ¿de dónde voy a sacar las fuerzas para perseverar? Timoteo lo sacó de su familia, de sus amigos, y hay algo más que quiero que pensemos seriamente en esta mañana. Además de que piensen en su familia, sus amigos, y que pensemos cómo nuestra familia puede ser ese lugar de refugio para fortalecernos, para animarnos.
y nuestros amigos también influencia para nosotros y nosotros influencia para ellos, hay un tercer aspecto que quiero que pensemos. Y piensen esto: Timoteo no tenía todos los recursos que hemos mencionado, no tenía las terapias, no tenía nada de lo que hemos mencionado, pero él tenía algo importante. Y lo tercero es lo siguiente. Mire, quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y dice lo siguiente, lo leímos rápidamente hace 8 días, pero quiero que, si puede, memorice este versículo. Mire, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. En otras traducciones, y les pido siempre que comparen para tener una mayor comprensión del texto, no para confundirse. Algunos dicen, ay no, yo me quiero quedar con una. Bueno, quédese con una. Pero si usted quiere crecer y avanzar, mire varias. Eso es como las noticias. Yo me quiero quedar solo con la noticia de este medio de comunicación. No, si usted quiere, ve varias. ¿Sí? Veo El Tiempo, El Espectador, W, Blue Radio, lo que quiera, para tratar de saber. Pero al menos mire una. Si usted dice, ay no, bueno, listo, acá tiene una. Pero cuando usted compara, encuentra que dice espíritu, en otras dice ¿de qué? Cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? Poder, amor. Miren, para perseverar, lo que Pablo le dice a Timoteo es: Timoteo, tú necesitas ser consciente y creer en que Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y quiero que pensemos en este aspecto tan importante. Escúcheme bien, la vida cristiana es sobrenatural y servir al Señor es sobrenatural. Qué bueno que tengamos muchos recursos, qué bueno que nos apoyen. Mire, la familia, otra vez todo lo que hemos mencionado. Qué bueno todas estas cosas que les he mencionado que son muy buenas. Me gusta cuando comienzo a leer todos estos libros de liderazgo, todo lo que hablan acerca de planeación estratégica, todo lo que habla de desarrollo personal, tus fortalezas, tus debilidades, que el DOFA y muchas cosas más. Hay mucho, cada vez hay más recursos, gracias a Dios. Pero quiero que pensemos en algo. Miren, hay un aspecto que no podemos olvidar, que es crucial y es fundamental. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Es sobrenatural, la sobrenaturalidad de la vida caminando con Jesús y el servir a Jesús. ¿De dónde sacó Timoteo las fuerzas? Miren, 3 aspectos claves en el que debemos ver el obrar al Espíritu de Dios. Y se menciona en este versículo. El primero que menciona, ¿qué es? Dice poder, porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? Poder. Y esta palabra es interesante porque ¿saben cómo aparece? Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. No quiero presumir de esto, aunque bueno, hice varios cursos de griego, pero no es que usted tiene que saber griego para entender la palabra de Dios. Comparando otra vez traducciones, va a poder encontrar algunos visos para poder entender mejor. Pero la palabra aquí poder, ¿saben cuál es en el original? Es dunamis, de donde viene la palabra dinamita, ¿sí? Imagínense, poder, ¿sí? Es la palabra que aparece cuando se dice en Hechos 1:8 a los discípulos: recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿De dónde sacaron esa fuerza y esa capacidad los discípulos para llenar el mundo de aquel entonces con el evangelio, cuando eran un grupo de personas asustadas, temerosas, encerradas en un lugar pensando de qué futuro tiene todo esto? Fue del poder del Espíritu de Dios. Cuando dice no hemos recibido espíritu de cobardía, escúcheme bien, cuando una persona viene a Jesús, el Espíritu de Dios viene a habitar en uno. Piense en este aspecto. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Mire, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se paseaba por las aguas. Ese mismo Espíritu es el que Dios ha puesto en usted si tiene a Cristo en el corazón. Si no ha recibido a Cristo, no. Si las personas que no tienen a Jesús en su corazón, no tienen el Espíritu de Dios, a veces se proponen cosas y lo logran, ¿cuánto más el seguidor de Jesús? Que ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos habita en nosotros. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Y estoy hablando en primera plural. ¿Qué es lo que nos pasa? Que no creemos en semejante verdad, que hay un poder a nuestro alcance para servir al Señor y para vivir como Dios quiere que yo viva. Pensemos en los problemas que tenemos en la vida diaria. No sé si alguien tiene problemas con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus finanzas, con la familia extendida. ¿Tiene algún problema? Solo piénselo. Algo difícil.
Algo que solo un milagro lo puede arreglar. ¿Ya pensó? Algunos piensan en la suegra inmediatamente. Miren, cuando uno piensa en algo que aquí solo un milagro puede cambiar, son cosas en las cuales debemos creer y confiar. Dios lo va a hacer. Lo que pasa es que nosotros siempre como que pensamos todo en nuestras fuerzas, de una manera natural. Comenzamos a pensar en nuestra estrategia, nuestras ideas, nuestra experiencia, nuestros estudios. Lo que quiero que pensemos es Dios habitando en nosotros. Estamos hablando de algo muy poderoso y grande. Un hombre hablando de planeación estratégica a creyentes siempre les dice, mire, si tú en tus fuerzas puedes llegar hasta acá, eso no es fe. Piensa en esto, donde uno dice, no, eso es imposible. ¿Y ahí qué va a suceder? Fe. Cuando uno tiene miedo, miren, piensen en los miedos que hemos tenido en la vida. Yo no sé si a usted le dio miedo cuando tuvo que escoger la carrera a la que iba a escoger. Salió del colegio y ¿qué estudio? En mi época uno entraba como en crisis. Ahora los muchachos ya se meten a cualquiera y se cambian porque termina medicina y luego hace una especialización en mercadeo y publicidad. Sí, se cambian. Pero en mi época, cuando le escogí una carrera, casi que reflexionaba trascendentalmente. Esa es la carrera de toda la vida, toda mi vida. ¿Sí? Entonces uno sufría y hacían test vocacional. No sé si a usted le pasó eso. ¿A alguno le pasó eso o no? No, a ninguno, ¿cierto? Pero uno traumatizado con qué carrera iba a entrar. Y en el segundo semestre ya estaba pensando si está eso, me cambio o no me cambio. Y por eso luego surgieron las propuestas de que no, los primeros semestres, por ejemplo, en ingeniería son formativos, entonces uno se puede cambiar a otra ingeniería. Pero decisiones que nos dan miedo en la vida. ¿Con quién casarse? Se va a casar, se está enamoradísimo, pero luego piense, es para toda la vida. Y uno dice, abuelitas, toda la vida, y le da miedo. ¿A usted no le dio miedo el día de la boda? Que se levantó esa mañana y dijo, ay, ¿será que sí? Yo he conocido gente que el día de la boda tiene miedo y me llama, tengo miedo, tengo dudas, no sé qué hacer. Le digo, no, tanto tiempo hablando en las consejerías prematrimoniales, hay decisiones en la vida que nos dan miedo. Un viaje, cuando le dicen va a viajar, se va del país. Algunos se van felices, pero ¿da miedo o no? Lo que quiero que pensemos cuando hablamos de poder, cuando Pablo le dice a Timoteo, tú has recibido un espíritu de poder, Timoteo, lo que tú tienes por delante es muy difícil, es supremamente difícil. Es más, humanamente es imposible, porque tú eres joven, tímido y enfermo. Pero tú has recibido un espíritu de poder. Cuando meditaba y pensaba en esto decía, ¿cuántos aspectos de la vida y el servicio a Dios son tan difíciles? Pero no debemos perder de vista la sobrenaturalidad de la vida cristiana y del servicio al Señor. Y que creo que muchas veces todos estos recursos que les he mencionado, que son buenos, a veces nos quedamos solamente ahí. Y no pensamos que con Jesús milagros deben ocurrir. Y creo que el otro extremo también ha sido negativo. Recuerdo épocas en mi vida cuando la gente desechaba todo, cualquier recurso. Cualquier recurso era visto como, no, solo Dios y su Espíritu. Sí, yo creo en eso. Pero no debemos desechar recursos que Dios pone a nuestro alcance en diferentes disciplinas académicas que nos ayudan, pero que deben ser una ayuda, porque en últimas es el Espíritu de Dios el que obra con poder y de manera sobrenatural. Y hay algo más que menciona el versículo, dice amor. Yo dije, ¿por qué amor? Espíritu de amor. ¿Saben? Porque la vida se basa en relaciones. La vida se basa en relaciones y las relaciones humanas son complicadas. Por eso que el matrimonio sufre, la familia sufre, las relaciones humanas son complicadas. Y amor, ¿sabe para qué? Para amar a los difíciles de amar. ¿Usted conoce una persona difícil de amar? Pues hemos recibido un espíritu de poder y de amor. Y el amor de Dios es incondicional. Nosotros solemos amar con condiciones. Por eso que muchas veces el matrimonio, que es una relación tan difícil, sufre. La familia sufre. ¿Usted quiere saber, poner a prueba su fe? Es el hogar, la familia, el matrimonio. Ahí se pone a prueba la fe. Ahí puedo vivir a plenitud el Evangelio. Y cuando hablamos de que la fe trascienda a la siguiente generación, es que yo pueda inspirar a mis hijos a que ellos puedan caminar con Jesús y tener familia. ¿Sí se ha puesto a pensar cuánta gente, por ejemplo, no quiere tener familia y con el respeto que se merece? Algunos me dicen, no quiero traer hijos a este mundo a que sufran.
Lo que he podido notar, y algunos autores que hablan del tema dicen, quienes quieren tener hijos son aquellos que se han sentido hijos felices. No lo digo yo, lo dicen estos que manejan el tema. Aquellos que no se han sentido hijos deseados, por lo general no quieren tener hijos, porque no quieren que venga a esta tierra gente a sufrir lo que Él sufrió. Cuando hablamos de que Dios nos ha dado un espíritu de amor, es que ese amor del que habla la Escritura, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros, es el Espíritu de Dios. Este amor, no les hablo de un amor natural, que usted ama a su hijo porque es su hijo, que usted ama a su mamá porque es su mamá. Hablo del amor que Jesús dice de amar a aquellas personas que no merecen ser amadas, pero Jesús las amó. O sea, es un milagro. Porque si yo amo a quienes me aman, eso no es un milagro, eso es humano. Pero amar a quienes no merecen ser amados, eso sí es un milagro de Dios. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Ahora, hay algo más que dice. Lo tercero que menciona el versículo es dominio propio. Y pensando en esta expresión, encontré varios detallitos. Algunos dicen que es mente sana, imagínense. ¿Por qué dominio propio? Porque es una persona que se puede mantener ecuánime en su lugar, en sus casillas, a pesar de cualquier circunstancia. Uno dice, eso nos falta mucho, porque a veces hay gente que nos puede sacar de casillas, que nos descompone, que nos desequilibra. Pero lo que le está diciendo Timoteo, tú puedes tener este dominio propio de manera sobrenatural para lidiar con toda la gente que tenías que lidiar. Timoteo tenía que lidiar con gente mayor que él en edad. Además de eso, eran personas cultas, con toda la influencia griega del conocimiento de aquella época. Y además era una iglesia de gente que tenía recursos económicos. En pocas palabras, era mayor que él, más inteligente y con plata. Imagínense eso. ¿Cómo se sienten los jóvenes hablando con una persona mayor que él, mucho más inteligente, culto y platudo? Además, ¿cómo se imagina usted una persona así? Tiene títulos, tiene plata y es un hombre o mujer madura. Si es soltera, no se casa. Es un chiste. Lo que quiero decirles es, cuando una persona ostenta esas cosas, por lo general es orgulloso, vanidoso, presumido, autosuficiente. Timoteo tenía que lidiar con gente autosuficiente. Y por eso le dice Timoteo, tú tienes un espíritu de dominio propio para lidiar con estas personas que muy probablemente van a poner en tela de juicio hasta tu propia identidad. Porque te van a tratar como el muchachito, como el tímido, como el enfermo, como el hijo de un griego, etcétera, que eso era un estigma para aquella época dentro del pueblo judío. Pero quiero que notemos esto, por favor. ¿De dónde vamos a sacar las fuerzas para perseverar en esta vida, caminando con Jesús, para que nuestra fe trascienda a la siguiente generación y para que tengamos cada vez más niños y más jóvenes en comunidades como la nuestra? ¿Por qué en comunidades cristianas cada vez hay menos niños y menos jóvenes? ¿Por qué cada vez más las comunidades cristianas se están llenando de gente adulta? Y no estoy demeritando al adulto, por favor, somos aquí adultos, muchos de los que estamos acá, y qué bueno que caminemos con Jesús, pero tenemos que dejar una herencia a la siguiente generación. Y cuando hablamos de este espíritu de poder, de amor, y quiero que vean los tres ahí juntos ahora, miren la siguiente imagen, por favor: poder, amor y dominio propio. Es que tenemos que pensar en lo sobrenatural que es la vida cristiana, para cambiar aspectos profundos de nuestra vida. No queremos que la gente que llegue a una iglesia comience a cambiar de forma de hablar, que ahora diga Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿sí? No queremos esas cosas, sino que haya un cambio profundo en la vida. ¿Qué ha pasado con el pueblo cristiano? Ha adoptado una cultura evangélica, ¿sí? Y la cultura evangélica habla de, claro, ven el domingo, lee tu Biblia. Y si una persona va el domingo a su iglesia, lee la Biblia, ora, entonces es un buen creyente. Y va a grupo de crecimiento y aporta para misiones, además de lo que da para la iglesia, es un buen creyente. Es más que eso, es mucho más que eso. Es que el infiel se vuelve fiel, el rencoroso aprende a perdonar, el egoísta aprende a compartir, el lascivo comienza a pensar en santidad y comienza a ver a las mujeres de otra manera. Es cambiar mis reacciones, cómo reacciono con mi cónyuge, puedo perdonar. Por eso cuando hablamos de espíritu de poder, de amor y dominio propio, Timoteo tenía un recurso espiritual, sobrenatural, para vivir y servir al Señor. Quiero que pensemos en esos dos aspectos. Es para la vida y para el servicio al Señor, perseverar. Porque ¿qué gano yo perseverando, sirviendo al Señor?
si mi vida personal, familiar, matrimonial, deja mucho que desear? Por eso lo que quiero animarles en esta mañana es que oremos y busquemos al Señor de tal manera que decirle: Señor, yo quiero ver milagros, quiero ver ese toque sobrenatural en los aspectos más íntimos de mi vida. En aquellos aspectos de mi vida donde digo, no, eso es difícil, toda la vida he luchado con eso. Toda la vida he luchado con mi mal genio, toda la vida he luchado con mis malos pensamientos, toda la vida he luchado de pronto con el licor o con algún vicio, o toda la vida he luchado con ser un trabajador empedernido, porque hay gente que se refugia en el trabajo. La vida con Jesús es una vida sobrenatural, y ese tipo de vida atrae a la gente. ¿Sabe qué ha hecho que la gente se vaya? Y por eso los jóvenes no quieren venir a las iglesias, no quieren nada con Jesús. Una vida religiosa que solamente consiste en qué hay que hacer. Por eso a veces es tan terrible cuando alguien dice: ¿cuál es la política en esta iglesia en cuanto a este tema? Y decimos: preferimos conversaciones a políticas. Queremos vida más que solamente formas. Por eso, qué bueno que usted venga un domingo, qué bueno que usted vaya a los grupos. Buenísimo, qué bueno que usted dé, como hemos dicho, para las misiones, para la iglesia, para que la compra siga avanzando. Sí, pero lo que queremos ver es que Dios obrando en nosotros, transformando nuestro carácter, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia. La fuerza para perseverar, ¿de dónde va a venir? Y mira, persevera el camino hacia la meta. La meta es que nuestra fe trascienda a la siguiente generación. Pero no solamente le dice esto Pablo a Timoteo, le dice algo muy importante que también quiero que pensemos. Justo en el versículo anterior dice lo siguiente: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. ¿A qué se refiere eso de el don de Dios? Avives es como, mire, que se prenda, ¿sí? Échele sople, échele más leña. Si nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros tenemos por lo menos un don espiritual. Y ojo, no estoy hablando de las habilidades que usted tiene, que yo tengo: me gusta la música, sé cantar, juego bien fútbol, bueno para la matemática, soy organizado, mi don es el arte, me gusta pintar. No estamos hablando de esos dones que también son dones de Dios, que muchas veces más podemos decir son habilidades, talentos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Cuando hablamos, ojo aquí por favor, don de Dios, se habla de los dones espirituales que vienen del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que llega a la vida del seguidor de Jesús y lo capacita para servir a otros. No es para beneficio personal, sino para el servicio de los demás. Y aparecen en la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 12, en Romanos capítulo 12, en 1 de Pedro 4, en Efesios 4. Hemos hablado acerca de eso en otros momentos. Pero quiero que pensemos: ¿tú conoces el don que Dios te ha dado? Si eres un seguidor de Jesús. Si tú no tienes a Jesús, pues hoy puedes venir a Él, decir: Señor, yo quiero venir a tus pies, y Dios va a poner su espíritu en ti, vas a comenzar a vivir una vida sobrenatural, y la idea es creer en eso y trabajar en eso, porque quienes lo seguimos por años a veces no creemos y por eso fallamos, y Dios va a darnos dones, capacidades especiales para poder servirle, que cuando la usamos otros se benefician. Ojo con esto, otros se benefician, pero yo al cumplir el rol en esta tierra crezco en el Señor. Por eso le dice: aviva la llama del don de Dios. Aquí somos en 2 reuniones, un domingo, casi 1000 personas. ¿Cuántos dones deben haber aquí repartidos? El que es don de maestro. Necesitamos personas que enseñen a los niños, que enseñen en los grupos. El don de servir, personas que sirvan en diferentes áreas. ¿Qué otros dones menciona? El don de exhortar, que significa poder ayudar a las personas a darse cuenta que debe corregir en su vida. ¿Qué otros dones aparecen ahí? Don de presidir, aquel que puede dirigir y puede organizar. Viene el encuentro de mujeres el sábado, hay que organizar, hay que dirigir. Hay varios dones que aparecen allí, que la idea es que lo usemos para el Señor, porque si no lo usamos, quienes sufrimos somos nosotros. Y miren, yo les he hablado acerca de esto de comparar traducciones. Quiero que veamos este mismo texto, pero en la traducción en lenguaje actual. Miren lo que dice en lenguaje actual. Por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio. Se refiere a los dones. Esta es otra traducción. Usamos normalmente la NBI, que es Nueva Versión Internacional. Por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio. Ese es el don. Cuando puse mis manos sobre tu cabeza, está describiendo el momento. Miren el versículo que sigue.
Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder ¿para qué? Amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una vida cristiana. La vida cristiana es sobrenatural. Y luego el versículo siguiente dice: por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por servir a Jesucristo. Al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia, ya que Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. Miren, hay una frase en la que quiero que pensemos y se la voy a poner aquí en pantalla. Dios es sobrenatural y todo en relación con Él tiene un elemento sobrenatural. Pensemos en esto. Dios es sobrenatural y todo en relación con Él tiene un elemento sobrenatural. ¿Qué es lo que Dios está obrando en nosotros sobrenaturalmente últimamente? ¿Qué está haciendo Dios? Todo en relación con Él tiene un elemento sobrenatural. ¿De dónde voy a sacar las fuerzas para perseverar? El tema de hoy, mi familia, mis amigos, pero por sobre todo el Espíritu de Dios que habita en nosotros para hacer milagros en nosotros y a través de nosotros en las relaciones más cercanas y más íntimas. Miren, a manera de conclusión, quiero ponerles algo aquí en pantalla. El ánimo y valor para perseverar en la fe viene del poder del Espíritu de Dios. La vida cristiana y el servicio al Señor es algo completamente sobrenatural. La siguiente, por favor. En ese poder podemos superar los temores, dificultades, traumas, heridas del pasado y romper barreras que nos permitan seguir construyendo puentes para que nuestra fe trascienda. Una fe transferible que alcance a la siguiente generación es la meta para ser discípulos hasta lo último de la tierra. Eso es lo que queremos, perseverar para que nuestra fe trascienda. Una pregunta para reflexionar en la que quiero que pensemos es: ¿en qué áreas de tu vida estás viendo al Espíritu de Dios obrando de manera sobrenatural? Cada uno en el momento de vida que está, soltero, recién casado, empezando a criar hijos, con hijos más grandes, con el nido vacío, en el momento en el que estemos, soltero, viudo, casado, divorciado, ¿en qué áreas de tu vida estás viendo al Espíritu de Dios obrando de manera sobrenatural? Yo me hago la pregunta y quiero que ustedes se la hagan, porque la vida cristiana es una vida sobrenatural. Termino con esto. Jesús murió por nosotros en la cruz para que tú y yo podamos contar milagros. Sí. De hecho, si hemos venido a Jesús, ya es un milagro. Él está en nuestra vida y vive en nosotros. Ese es un milagro. Y Él quiere seguir obrando en diferentes áreas, sobre todo aquellas en las que más sufrimos. ¿De dónde vamos a sacar las fuerzas para perseverar? Recuerden, mi familia, mis amigos, pero por sobre todo, el Espíritu. ¿De quién? El Espíritu de Dios. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Señor Jesús, hay tantas dificultades en la vida y hay tantos momentos difíciles, Señor, que podemos ver cómo hombres y mujeres de Dios a lo largo de la revelación bíblica sufrieron. Por eso, ¿cuántas veces tú te presentaste a ellos y les dijiste: no temas, no temas? Y es lo mismo que tú nos dices a nosotros hoy, en medio de situaciones atemorizantes, como los problemas sociopolíticos a nivel mundial, en Colombia, la violencia, la inseguridad, el desempleo, los problemas de ansiedad, de depresión, de carácter, divorcios, tantas situaciones complicadas de la vida. Jóvenes, niños que se quitan la vida, tantas situaciones complejas, Señor, tantas enfermedades mentales. Señor, en medio de estos tiempos difíciles, queremos, lejos de llenarnos de temor, pensar en que lo que tu palabra nos enseña. Tú no nos has dado un espíritu de timidez o de cobardía, sino nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Queremos creer en esto, Señor. Poner nuestra fe en aquel que se levantó de los muertos, aquel en el que Pablo siguió, perseveró, Timoteo siguió en medio de sus fragilidades, perseveró, y gracias a la perseverancia de esa gente
y de los que le siguieron, hoy estamos aquí. Nosotros queremos perseverar para que años después otros puedan seguir contando esta historia, que Jesús vino a esta tierra a dar la vida por nosotros, para darnos perdón y vida eterna. Señor, queremos perseverar en ti. Señor, queremos poner delante de ti nuestras preocupaciones y frustraciones. Yo quiero pedir que siga orando, por favor. Sigamos orando, buscando al Señor. Si hay algo con lo que estamos luchando, de pronto el matrimonio, de pronto los hijos, los padres, la salud, la economía, con lo que estemos luchando, en aquellas áreas en donde necesitamos ver un milagro, oremos y digámosle: Señor, yo quiero ver ese toque sobrenatural en esa área. Haz un milagro, Señor, en mí y en esta situación, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias por ese Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros, y te rogamos, sigue obrando de manera sobrenatural para que la fe trascienda de generación en generación y muchos más te den la gloria a ti. Queremos perseverar, Señor. Perdónanos por las veces que no creemos en todo lo que tú has hecho por nosotros. Queremos seguir confiando. En tus manos estamos, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén y amén.